brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las idas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, y como adelantamos en el bloque anterior, esta es la semana de la concientización acerca del consumo de la sal y desde la Fundación Favaloro realizaron una campaña que se llama La Sal que se ve. Exactamente, Luli. Bueno, desde la Fundación Favaloro, como bien decías, han emitido un video que ya se ha conocido en YouTube y en distintas redes sociales y se ha visto por distintos medios. Nosotros también lo tenemos, queremos que lo vean y así nos introducimos en el tema. Un argentino está consumiendo unos 15 gramos de sal por día. Consumir más de 5 gramos por día aumenta el riesgo de presión arterial alta. El exceso de sal está perjudicando la salud de los argentinos particularmente. Algo que sirva para ver la cantidad de sal que se agrega es una ayuda. Para hablar de este tema, que es muy importante para nuestra salud, estamos en comunicación con Óscar Méndez. Óscar es el jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro. Buenos días, Óscar. Buenos días, un gusto de dialogar con ustedes. Bueno, Óscar, contanos un poco de qué se trata esta campaña que lanzan desde la Fundación Favaloro. Como bien lo introdujeron ustedes en el video, 1 de cada 3 o cada 4 argentinos es hipertenso, muchos de ellos no diagnosticados y muchos de ellos no bien controlados. Entonces, todas las medidas que hagamos, a pesar de que parecen repetitivas, a veces de insistir con el consumo de la sal, lo mismo que con el consumo de grasa, cosas que están sabidas, pero la verdad es que si estuvieran sabidas y aprendidas, la gente tomaría un poco más de conciencia y se cuidaría de las cosas que no pasan. Y entonces de ahí la idea esta de los creativos de colorear de alguna manera la sal para que cuando la gente le agrega, cosa que dicho sea de paso no es necesario agregarle porque los alimentos contienen la sal que necesitamos, pero si le van a agregar que la vean y de esa manera tratar de disminuir esa cantidad que, como bien decía el doctor Cormillot al principio, exceden 2 o 3 veces lo que necesitamos para nuestras necesidades fisiológicas. Óscar, usted justamente mencionaba hace instantes sobre la concientización. La llamaron a la campaña este año La Sal que se ve, con numeral, como uno acostumbra, como la sociedad hoy ya se está manejando en el diálogo por las redes sociales y demás. ¿Cómo impulsó y cómo impactó en realidad esta campaña en la gente? Bueno, fue muy bien recibida. Al principio nosotros tuvimos un poco de dudas, vale la pena decirlo, porque por ahí tuvimos el temor de que la gente lo interpretara por un lado contrario y que dijera que la Fundación Favaloro estaba estimulando el consumo de sal, cosa que bien quedó claro que no es así. En realidad estamos acompañando a todos para tratar de disminuir el consumo de sal. Y las redes sociales fueron un ámbito de repercusión muy importante y de una expansión de la campaña, como también bien lo resaltaron ustedes, no solo a través de Twitter o Facebook, sino también en el video que se reprodujo muchas veces en YouTube. Así que creo que indudablemente todo esto marca una nueva hora de la medicina,
de cómo a veces las campañas de concientización o la difusión de los conocimientos y la campaña de prevención tiene otros carriles que no eran utilizados antiguamente. Bien, esta campaña hace desde el 2005 que está vigente, pero en este año, en 2015, el tema o el lema por ahí de la semana es la sal y los niños. ¿Cómo influye la sal y el estilo de vida que lleva cada familia en los niños? Bueno, esa pregunta yo creería que es casi la más importante de lo que tenemos para decir. Los niños aprenden a comer entre los 3 y los 5 años aproximadamente, y es allí donde nosotros tenemos que educarlos para que aprendan a comer, no solo, insisto, con poca sal o sin agregado de sal, sino que además coman alimentos que contengan poca sal. Porque si cada vez que organizamos una reunión de niños o tratamos de contenerlos en un break cuando necesitan ingerir algo, vamos a recurrir a los snacks o a los chacinados o a los embutidos o a todo lo que está conservado o en latas, el contenido de sal que van a ingerir está muy por encima de lo que necesitan. Y lo más grave es que esos niños se van a acostumbrar y cuando tengan hipertensión diagnosticada, que es mi caso personal, luego de haber crecido en el interior de la Argentina, donde todo esto era una regla, sí, es bastante difícil cambiar el hábito alimentario. Si nosotros los educamos a los niños no van a tener que hacer ese esfuerzo que todo hipertenso o toda persona adulta con enfermedad cardiovascular o los que tratan de prevenir de no tenerla lo tiene que hacer, porque lo van a tener incorporado. ¿Es difícil quitarle a la gente la sal, reeducarla para que entienda también las consecuencias que puede tener la misma? La verdad que sí, que es difícil, que por supuesto que hay pacientes que son más adherentes, que son los mismos pacientes que toman todos los medicamentos, hacen la actividad física, que siguen las recomendaciones, y a otros que les cuesta, porque no están viendo el daño, no lo tienen a simple vista, solo aparecen las consecuencias cuando el daño ya sucedió, cuando las arterias se enfermaron y el paciente tuvo un infarto, accidente cerebrovascular, porque lo que hay que recordar es que no estamos tratando un número en el manguito de presión de cuando nos tomamos la presión para saber si tenemos 12 o 13 o 18 o 20. Lo que estamos tratando de hacer es que este paciente que tiene más de 12,8 por mucho tiempo no tenga enfermedad de las arterias, no tenga esas consecuencias que lo pueden o matar o invalidar y que va a traer graves consecuencias, no solo para él, para su familia y para la sociedad. Si nosotros hacemos prevención, y en esto nuestro líder y fundador, que era el doctor Favaloro, que al igual que yo hace intervenciones, cuando las complicaciones aparecieron y siempre terminaba hablando de prevención, es porque después no vamos a tener ni el dinero, ni los recursos, ni las capacidades, no solo en la Argentina, en cualquier lugar del mundo para tratar la cantidad de pacientes enfermos. Doctor, ¿cuáles son las instancias que podemos remarcar por ahí nosotros desde nuestra casa para empezar a reducir el consumo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de no agregarle a la comida sal que no necesita. El poner sal sin haber probado es un pésimo hábito que debiera ser eliminado. La enorme mayoría de los alimentos no lo necesitan. Y si uno hace una prueba de 15 o 20 días se va a dar cuenta que muchas cosas que uno creía que era imposible de comer sin sal se pueden comer totalmente sin sal. Y por otro lado, tratar de eliminar esos alimentos que yo mencioné con anterioridad, que son todo lo de conserva, los snacks, los chacinados, los embutidos, que tienen mucho contenido de sodio, al igual que los panificados. Si nosotros bajamos el consumo de eso, vamos a reducir significativamente la cantidad de sal que consumimos. Por supuesto que la historia no termina y que las entidades gubernamentales, como ya lo están haciendo, de hecho hubo una ley del año pasado para disminuir el contenido de sodio en los panificados, los panes conservados, etcétera, que son otra fuente de mucha cantidad de sal. La gente a veces cree que porque come algo dulce o con sabor dulce no está consumiendo sal. Y les recuerdo a todos los que saben cómo se fabrica el dulce de leche, tiene carbonato de sodio. El sodio es la sal, independientemente del gusto final que tenga el alimento. Doctor, ¿y hay algún alimento que uno cree que tal vez es sano, que nos hace bien y que tiene mucho contenido de sal y que por estos días uno lo esté consumiendo en exceso, principalmente los argentinos, que por lo que venimos charlando nos equivocamos bastante a la hora de elegir los alimentos o cuando estamos alimentándonos?
Y un elemento que tienen bastante sal son a veces algunos elementos llamados diet y que tienen conservantes, y los conservantes tienen mucho contenido en sodio. Y con otros elementos que hay que tener cierto cuidado son con las gaseosas. Las gaseosas también suelen contener una cantidad de sodio que a lo mejor no es tan elevada, pero que si uno consume grandes cantidades, además de la obesidad, de la diabetes, etcétera, que es otra pandemia mundial de la cual también hay que ocuparse, también tienen alto contenido en sodio. Bueno, los argentinos, según estudios, doblamos y superamos un poquito más ese doble de la cantidad de sal recomendada, obviamente, por la Organización Mundial de la Salud. Además de la hipertensión arterial, ¿cuáles son otras de las enfermedades que puede acarrear el excesivo consumo de sal? La sal en general retiene, bueno, en general no, siempre retiene líquido, y en los pacientes que tienen hipertensión y que ya tienen cardiopatía o enfermedad del corazón o han tenido infartos o tienen insuficiencia cardíaca, eso puede precipitar un ataque cardíaco y llevar al edema agudo del pulmón. Uno siempre le hace el ejemplo a los pacientes que si un paciente es diabético, por ejemplo, o tiene colesterol alto, el ejemplo del colesterol es el más fácil. Si ese paciente come mucha comida grasa, come un asado con mucha grasa, no se va a morir de un ataque de colesterol. Sin embargo, si ese asado estuviera muy salado o si comiera varias porciones de pizza, un paciente que hace una dieta sin sal va a retener tanto líquido que si su corazón está en una condición muy inestable podría tener un edema de pulmón. O si está muy hipertenso, tener un accidente cerebrovascular. Así que cuidado, porque la sal puede producir un ataque agudo, que no es solo de sino tener sus consecuencias agudas en los pacientes que ya tienen enfermedad. Doctor, ¿qué significa esto de que algunas personas sean más sensibles a la sal que otras? Bueno, hay algunas personas que, por ejemplo, los que tienen esos síndromes vagotónicos, que se desmayan ante el horror, ante el dolor, a veces tiene una explicación para que esos pacientes a veces necesitan consumir una cantidad de sal bastante superior. Pero yo diría que son las excepciones. La gran mayoría de las personas, incluyendo los niños, no necesitan ingerir ningún otro aditamento de sal que no sea el que los alimentos ya contienen. Doctor, como para cerrar, ¿cuáles son las provincias que tal vez se ven más afectadas por el exceso de consumo de sal? ¿Está regionalizado? ¿Tienen identificación de cuáles son las provincias que más consumen sal en nuestro país? La verdad es que no, yo personalmente no tengo esa información, pero yo diría que en el interior de la Argentina se consume más, sobre todo por lo menos si yo recuerdo mi infancia y si eso no ha variado, yo me crié en el interior de la provincia de Buenos Aires, y donde la ingesta de los embutidos, de los fiambres, de los panes es mucho mayor por ahí que en la capital federal. Ahora, aquí en la capital federal se consumen muchos snacks, sobre todo en los niños, o también mucha comida rápida, la comida al paso que tiene que hacer la persona que no puede volver a su casa. El sándwich del mediodía es una tentación y por otro lado es más barato, es más fácil, y ahí hay un peligro inminente. Bueno, por ahí lo importante es intentar cambiar un poco la mentalidad de la gente. Ya se empezó hace un tiempo sacando los saleros de las mesas de los restaurantes, ahora con esto, con la sal que se ve. Así que bueno, ojalá que estos pequeños pasitos sean un gran cambio para la sociedad argentina. Sin lugar a dudas, yo creo que haya un punto final y que tampoco sea ni reiterativo, ni peyorativo, ni agotador un tema, porque la enfermedad cardiovascular o cardio y cerebrovascular sigue siendo la principal causa de muerte e incapacidad en nuestro medio y en muchos otros países. Así que la lucha continúa hasta que logremos por lo menos disminuirlo en un 25% para el año 2025, que es lo que se propone en la Organización Mundial del Corazón. Doctor, muchas gracias por su contacto, por disipar todas nuestras dudas respecto a la sal y también por contarle a la gente, al público que tenemos. Gracias a ustedes por la entrevista. Muy bien, así Muchas hablábamos gracias. entonces con Oscar Méndez. Disipamos muchas dudas. En el interior, cree el doctor a su criterio que tal vez es quien más consumo tenga de sal. Se viene ya la época, más adelante en los meses, de empezar las carneadas y demás, donde se empiezan a crear todo ese tipo de cosas, donde también se usa la sal. Bueno, es un buen momento tal vez para pensar, aquellos que lo piensen en realizar estas actividades, el hecho de la sal, de cuidarse Así también. es, y ver entre otros, también, ¿no? Ver la sal que consumimos. Por ahí el doctor hablaba de poner sal antes de probar incluso la comida. Es una costumbre
muy común. En el próximo bloque vamos a estar dando algunos consejitos, algunas recomendaciones y formas para reemplazar la sal en nuestra mesa. Antes, vamos a irnos, ¿te parece? Sí. Con un video de Carlitos Balá, relacionado Hablando a la de- sal. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué color tiene la sal?